Partimos con el programa número 135 de Lectores Promedio y les habla Chuck, o también conocido como Daniel Clie, y por allá el compadre David Badilla, por favor. Padilla, Robadagua, David Padilla. Además me decías que estabas con una energía hoy, con unas ganas de hacer este programa. También, ya hasta ahora ya estoy dormido, honestamente. Pero mira, primero, antes de presentar a nuestro invitado, ¿qué onda con tu calidad de imagen, Daniel? Por favor. Tengo que estar yo presente para que mejore un poco la calidad de tu imagen. Ya, cambia, quítate de Movistar, por favor. En este momento, es lo que puedo Supera hacer. ya Movistar. Ya, por favor, presenta a nuestro invitado, por favor. Dijiste que te lo ibas a presentar, ¿qué pasa? Pues no, te engañé, preséntalo. Digo, yo también tengo mala calidad de imagen, ¿eh? Yo Sí. no te he visto. Es algo de Daniel. Es la conexión, y es el día. Mira, hoy nos acompaña Daniel Centeno, autor y profesor. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Tocayo. Muchas gracias. Destruido totalmente por la docencia, como todos los profesores en miércoles. Por supuesto, Oye, no hay otra forma de vivir la docencia que estar perpetuamente destruido. Mira, hoy que hablas de la docencia, no sé si es un hito en Chile o es internacional, pero es el Día de los Profes, el Día del Profesor. No sé, en el momento que estamos grabando esto, también es el Día Mundial del Pan, como para que saquen cuenta cuándo fue que grabamos esto. Estamos allí. Y así de, encuesta dice que los profesores suben 20 kilos el primer año. ¿Por qué será? Se la pasan comiendo pan por estrés, ¿no? Es el mismo día, está todo relacionado allí. Puedes lanzar tus teorías conspiranoicas por allí. Claro, por supuesto. No, acá no. Yo creo que debe ser una cosa de Chile, porque en México, no me acuerdo qué día es, pero según yo no es. O creo que sí, no sé. No me celebraron, eso sí lo sé, no me celebraron nadie. Nadie me invitó un pan, por supuesto. Qué mal, y había descuento en todas partes. Qué desgracia. Oye, mínimo cebada, algo relacionado con. Si no va a ser el pan, por lo menos un sucedáneo, ¿no? Por lo menos. Mira, Por lo menos. necesito saber. Tengo muchas preguntas ahí pendientes. Además, mientras que me hace efecto el tecito que me estoy tomando, guiño, guiño. Daniel, ¿tú puedes hablarnos de lo que tengas por allí? Mira, había conseguido algo sobre nuevas opciones en YouTube, pero la verdad están demasiado gris y fomes. Fomes aquí en Chile significa como totalmente piratas o que no nos llama la atención. Así que quería hablar de un tema que está en boga esta semana y fuera presunta filtración masiva de Pokémon y que además nos ha causado pesadillas en Internet. Lo primero es, David, ¿conoces el contexto de esta filtración o no? Lo que pasa es que no he buscado, me pasa como el tema de Beyoncé, no sé. Sé que se ha filtrado, que se ha vuelto meme y que todo el mundo lo habla, es tema de conversación, pero todavía no consigo como el origen de este tipo de conversación. ¿Tú tienes por lo menos cuál fue el punto inicial? O por lo menos, porque dicen que, claro, en ¿cómo se llama este foro donde todo el mundo publica cosas? Recuérdame, estoy en falta de vocabulario esta hora. Reddit. Hay un hilo completo, pero también se han colado falsos comentarios, falsas historias. Comenta, porque por allí vi el guión levemente. ¿Qué tienes por allí anotado? Dime. Mira, ¿qué tienes lo por voy allí? a leer textual porque de verdad es una cosa... Yo tampoco ubico el origen. Se supone que hay una historia muy inquietante sobre Typhlosion, la tercera evolución de Cyndaquil, de Johto. Este Pokémon de tipo fuego ha dejado a muchos seguidores atónitos y se dice que adoptó o tiene la habilidad de adoptar una forma humana y utilizó este poder para engañar a una joven, quien termina creyendo que es un hombre. Aquí casualmente la chica es llevada a un bosque por el Typhlosion transformado y tras un tiempo da luz a un hijo, mitad humano, mitad Pokémon. Ya ahí ya estaba muy traumado para Es seguir. como cosa. Mira, supuestamente la filtración, como para ponerle un poco de origen a esto, por lo que he leído, es con el tema de hay cosas que de verdad se descartaron para los juegos de Pokémon y hay otras que son filtraciones de los Pokémon que vienen. Entonces, claro, lo han analizado todos los tipos de las variantes como hay tema de conversación sobre Pokémon y hay cosas que son verdaderas y otras que... Hoy salió una publicación de alguien que más o menos sabía y explicó en un hilo en Twitter, y o sea, recomiendo que lo busquen, se llama @rolta01, y él explicaba que este relato al parecer era falso, o como todo el contexto que se desarrolló está totalmente fuera de todo lo que sea como canon. Igual a mí me parece como muy descabellado y raro. Sí, es Igual, como...
Mira, es como esto todo se filtró, pero vamos a aprovechar y meter toda la fanfiction, toda mierda que tienes por allí. Sí, Todas las yo fantasías sí, sexuales que tengas con Pokémon, métela, aprovecha y métela por allí. Ay, pero me aparte puse un son furry unos oscuro. cobardes. O sea, ¿por qué no se fueron full Sofilia? O sea, perfectamente pudieron haberlo hecho. O sea, así de, ¿por qué tiene que transformarse en un humano un Typhlosion para tener relaciones con una chica? ¿Por qué no las tuvo como Typhlosion? O sea, imagínate que la chica diga así de, a mí no me excitan los hombres, ¿no? Es como, yo ya superé a los hombres, como esta imagen de preferimos a los osos en lugar que los hombres. Es como, preferimos a los Typhlosion en lugar que a los hombres. Es como, ¿por qué no se fueron por allá? Pudieron haber ido directo y así de, mira, les presentamos una alternativa a Hypno. Por si lo tuyo no son los sujetos creepy, está Typhlosion, ¿no? Es como tu starter favorito versión macho, mótatelo. O sea, ¿por qué no se fueron por ahí? Debieron de Es haber ido por ahí. con todo, Rayo, sino para qué. es que de los mejores iniciales de Yoto, eso fue donde dolió. ¡Claro! Es como, bueno, Además, pero es como el resultado absoluto de la perversión, ¿no? O sea, Cyndaquil ni siquiera tiene abiertos los ojos, pobrecito, y se termina convirtiendo en este poke que le dice a las chicas como, ¿qué onda, no? O sea, es de, estás mal, Typhlosion, estás mal. Pero ahí técnicamente el abuso es de ella, o sea, Typhlosion es o sea, técnicamente en el mundo de Pokémon es el equivalente a un animal. Es como, estás haciendo ahí algo extraño, chica. ¿qué hace con tu vida? Bueno. Exactamente. Hay otros Pasando- chicos en el cole, no vayas por el Typhlosion, gracias. Daniel, ¿tú tienes pasando otra un historia poco- allí? De ese hilo sacaste alguna otra historia, además de ese, no, de o sea, contexto sexual. al parecer había más filtraciones en relación a una presunta película y una animación de Pokémon y también sobre otros supuestos rumores, pero es que no gracias, no gracias, No, suficiente. mira, según yo, también creo que era Ponita o Rapidash, era Ajá. Ursaring y no me acuerdo cuál otro. Uno que es un pulpo, que no recuerdo cómo se llama. Sí, Pero cierto. todos tienen contexto sexual, todos. Es más, Starshoes, o sea, es como, me voy a convertir en una chica para poder copular con un batillo y entonces procrear al universo Pokémon, ¿no? O sea, es como, Mira, Había, Dios, el universo Pokémon viene de un hombre, ¿no? Por razón es está tan Midsommar, jodido. hicieron Midsommar. Interesante. Mira, Nintendo demandando a todo el mundo. ¿Quién quiere demanda hoy? Venga, publica un hilo A en Twitter. nosotros por hablar de esto. sí, Está hablando, toma tu demanda, venga. Ándale, tengan para regalar. por profanar Pokémon. Ah, bueno, Exactamente. Oigan, hay que pedirle ayuda a Beyoncé a ver si así nos va. Buen punto. realmente. Yo no tengo realmente nada de marketing. Yo creo que ya con eso ya, yo intentaré dormir hoy, honestamente. Mira, Pasemos ¿qué por... has visto o leído esta semana, David? Cuéntame, por Yo, favor. honestamente, de ver, sigo pegado todavía con Heartstopper, que no le he terminado. Ahí la tengo racionada. No la he visto, pero estamos en lectores promedio, quiero hablar del libro que estoy leyendo. Por favor, porque hace poco fue la primavera del libro, justamente Mira nuestro programa, tú, hace dos me programas. parece que estás empezando a leer, David. Qué En el grosero. programa 135 diré que estoy empezando a leer. Mira, Todavía no, algún día, pero todavía no. terrible. Mira, hace dos programas atrás tuvimos a Primavera del Libro, justamente. Gracias Tamara por repostearnos. Nos encanta que lo hayas reposteado, dijo alguien nunca. Pero bueno, por ahí está, Mira, tenemos el programa. terrible. Mira, por mi lado, estuve leyendo por allí Dorayaki, si no me equivoco, es de Durian Sukegawa, y viene un poco de este fenómeno de literatura asiática cozy, se podría llamar. Es básicamente esta puerta de entrada asiática que tiene títulos mucho más accesibles, donde en el fondo son una cafetería o un lugar, y la trama es muy lineal, pero te lo puedes leer súper rápido. Lo malo es que tiene algo como Pero ven acá, ¿cuántas páginas son? 200, pero la letra súper grande y lo malo, o sea, a mí me gustó mucho, es que los personajes están muy bien trabajados, lo malo es que tiene algo aleccionador. Este género cozy viene como ay, es que tuviste una vida muy dura y bueno, conociste a alguien en una cafetería y te cambió la vida. Entonces, si tú no te dejas llevar porque en el fondo hay una enseñanza, que quieres que no haya una enseñanza, o estoy como muy acostumbrado a que todo sea muy oscuro,
está bien como para desconectarse porque generalmente si uno lee, o te cargas mucho o necesitas mucha atención para seguir algunos detalles de la trama. En este caso sirve para desconectarse. Y la otra que tenía por allí es Perdición de Ash Ketchum, iba a decir Jack Ketchum. Y así, como ya se retiró, como ya Pero cambió pusiste de a canal. Ketchum. Perdóneme, en el guión voy a tratar de ¿Puedes compartirlo, pero creer cómo puse a Ash Satoshi, por favor, Satoshi, ese es su nombre. No te Mira, confundas. descubrí hace poquito este autor y me fascinó. De verdad había escuchado maravillas de Jack Ketchum y leí hace poquito Perdición y para no darle spoilers, es como una especie de Final Girls. Y es un libro brillante, brillante sobre el tema de los serial killers, pero en la sociedad a un punto de... eh, estamos tan acostumbrados a que Netflix te construya a los serial killers y la gente los romantiza, pero no puede llegar a pensar que en la esquina el viejo baboso o la persona que es muy sonriente tiene actitudes psicópatas. Entonces, me pareció brillante, lo la que te disfruté vende el mucho. pan en la esquina, la que te vende el pan en la esquina, Daniel, por favor, nunca lo olvides. Hablando del Día del Pan, por supuesto. Por- Cuídate, panadero, te puede terminar metiendo en el pan. Pero pon de una vez en la mañana es profesor y en la tarde te vende pan. Ay, una vez matamos los dos efemérides del día. Perdón, Daniel. Entonces, eso serían mis recomendaciones. ¿Ves? Esta semana no tenía nada de pop, pero tenía libros, así que También, Dorayaki, mira, autor asiático, y Perdición de Jack Ketchum, porque decía Ash Ketchum el guión, por Dios. el guión dice Ash Ketchum, de hecho. Mira, pero yo debo aprovechar que está el autor por allí, porque además me prestaste el libro. A mí me encanta, ya soy fanático del tema de las antologías, justamente porque en ese lapso tan corto, no es tan corto, son como de 15 a 20 minutos que tengo en la línea del metro para leer, justamente me desconecto del celular y es leer. Me da chance de leer en ese tiempo, digamos como que uno o dos cuentos dependiendo de la antología. Y justamente fue, aquí tenemos el autor de que yo leí uno recientemente, también el de la Primavera del Libro, y otro de Poliedro conjunto a Triada Ediciones. Por ahí tengo varios comentarios. No lo he terminado, pero lo comentaré. Pero tengo que aprovechar, no sé si tenías algo más por ahí, Daniel. Daniel de Lectores Promedio para comentar. Pregúntale al invitado que vio, Sea, que justamente porque no quería, ya quería omitir todo tu blog, a ver, para preguntarle, a ver si tenía por allí algo que haya visto o haya leído recientemente que le gustaría compartir por acá. De repente, oye, sabes que no me ha cambiado la vida, pero necesito hablarlo. En alguna parte, en el banco me votaron porque estaba en la fila del banco y me votaron. Así que necesito comentar alguna parte. Este es el momento, Daniel. Daniel, no de Lectores Promedio. Daniel Daniel, Centeno. no lectores promedio. Bueno, soy un lector promedio también, entonces no sé. No, bueno, ahorita que estábamos hablando de Typhlosion y sus conductas extrañas, me quedé pensando, perdón, es que a mí me traumó, o sea, es como mi infancia destruida. Bueno, miren, yo siempre fui Team Totodile, entonces como siempre vi venir que luego los otros dos eran raros, ¿no? Así como Chikorita siempre quiso meterse con Ash, o sea, siempre se sintió como una chica, y ahora Typhlosion también, ¿no? O sea, solo queda Totodile y es como, Totodile es el bonito. No, yo me quedé pensando en una novela que curiosamente, contrario a Nintendo, me parece muy valiente porque se fue full zoofilia, que se llama Oso, de una escritora canadiense que se llama Marianne Engel, que en su momento fue como un escándalo esa novela, o sea, es una novela como de 1900, no me acuerdo si 30, 40, una cosa así, de una chica, creo que es como una bibliotecaria o algo así, una cosa así, que se va como una casa sola donde de repente se encuentra un oso y ella como que así, como que le cierra todas las puertas para que el oso no se vaya y mira al oso y como que lo humaniza, como de, oh, hay tanta belleza en este oso y es muy, muy, muy lindo y entonces el oso le da un zarpazo, ¿no? Es como, va, y entonces ella es como de, oh, estoy muriendo, pero, oh, estoy con el oso, ¿no? Es como, oh, me ha gustado la naturaleza, pero está toda lastimada, golpeada, atacada, y ella es así de, al final de la novela, digo, sin despolear demasiado, ella termina así como mirando las estrellas ahí junto al río con el oso, así toda acostada, como de, oh, por Dios, siempre supe que yo y el oso, ¿no? Y es como, amiga, eso se llama Supéralo. trastorno mental, e irte a vivir una casa sola en el norte de Canadá, no creo que te vaya a ayudar, ¿eh?
y secuestra, porque además es secuestro, o sea, secuestra al oso. No solamente le gusta al oso y el pobrecito oso, pues es como, bueno, yo te zarpo porque no me queda de otra, sino que además lo encierra. O sea, es como, amiga, estás cometiendo varios delitos al mismo tiempo, no nada más uno. Entonces, me Pero, parece muy valiente. Esa pero novela espera, sí me parece espera, Daniel, espera, ya va. Un poco llevando a realidad el asunto del oso y la chica. ¿De qué tamaño era el oso? ¿Era como Yogi, como Bubu? ¿De qué No, tamaño? pues se Como para que supone lo que era puedan un oso secuestrar. normal, o sea, un oso adulto normal. No Pero recuerdo si era entonces, un ¿de oso qué tamaño es la pardo. chica que lo puede secuestrar? El oso. O sea, no, o sea, se supone que el oso se metió a la casa y ella, o sea, lo encerró como por todos lados, o sea, no lo metió ella como de 20, sino como de, ay, hay un oso aquí, bueno, pues necesito compañía, no soy sexualmente activa, el oso está disponible, entonces, pues bueno, así de, amiga, yo entiendo tu gusto por los osos, pero no esos osos, ¿sabes? Es como, ubícate, ese tipo de oso no, estás Pero, poquito confundida. pero la trama sería algo como Misery, la película libro de Stephen King, algo así como. Pues algo así, Sí. pero con un oso. Ah, ya, mira, Ah, cacha. ajá, y el oso en lugar de querer como escapar, como pidiendo clemencia o engañándola, pues le da zarpazos, ¿no? Como todo oso hace, por supuesto. Pero el oso habla en algún momento No, 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 o sea, es una novela completamente realista. O sea, es un Caramba. oso. O sea, no hay ningún elemento fantástico, no hay ninguna irrupción a la realidad. Solo es una chica loca que encerró un oso y le gusta sexualmente. Y de hecho, sí se acuesta con el oso. O sea, hay un momento en que tiene relaciones sexuales con el oso. Y Mira, además lo describe de manera como bellísima, ¿no? Y dices, Marian Angel, ¿estás haciendo que me guste la zoofilia? ¿Qué onda contigo? Es como, estás mal de cabeza. Estéticamente hablando, pues. Daniel, necesito preguntarte, perdón por ahí, pero ¿cómo llegas a esos libros? Más o menos ¿cómo haces esa conexión para que decir, oye, ¿qué es el libro? ¿Qué Bueno, onda con mira, tu gusto? en mi defensa, fue porque no recuerdo si Alice Munro la menciona o alguien que menciona a Alice Munro la menciona a ella como en la misma bolsa, como de, oh, mujeres canadienses revolucionarias que parecían como abuelitas vestidas por Chanel, pero que en realidad tenían como secretos oscuros, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, Alice Munro no me parece que tenga secretos oscuros, y luego, spoiler, sí los tuvo. Luego es como, ok, vamos a ver qué oculta esta señora que se ve como muy amable y muy linda, ¿no? Y de hecho empieza el libro y es como todo muy bonito, todo muy como de señora canadiense, en los 20, 30, y luego de repente hay un oso, ¿no? O sea, yo de hecho me fui por la finta, yo pensé que y de alguna manera iba a ser como tipo La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, como que el oso iba a ser como una bestia que estaba como humanizada. No, 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 es un oso. Es como, es la trama más simple del mundo. Una chica encuentra un oso, lo encierra y coge con él. Es como, e hizo una novela con eso. O sea, es de, amiga, eres una máster. ¿Cómo hiciste una novela con eso? No tengo ni idea. Mira, Es todo un yo, máster. yo quiero conversar, ya partir un poco con la entrevista contigo, porque ¿hay algún ¿Vale? tipo de libro de ese tipo que ha influido en tu manera de escribir o de tu manera de ver las historias? ¿Algún libro así que tú digas, oye, leí esto, me impactó tanto que tengo que escribir algo así? Realmente, ¿hay alguno Sí. así? Sí, Cuéntame. fíjate que libro me pasó con Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que la primera Ujú. vez que lo leí me enojé, porque busqué qué edad tenía Bradbury cuando lo escribió y dije, no puede ser que haya escrito este libro teniendo menos de 30 años, ¿qué le pasa? O sea, me entró como el peso de la edad, ¿no? Así de, eres un anciano, así de Bradbury ya había hecho Crónicas Marcianas y tú estás haciendo tus cuentitos random, ¿no? Me acuerdo que me movió muchísimo porque, pues, sobre todo, uno tiene luego la idea de que la literatura la hace puro señor ya súper mayor, ¿no? Y uno se siente perpetuamente joven en su corazón. Y entonces leo a Bradbury y aparte que me pareció bellísimo, me pareció conmovedor, me pareció increíble, imaginativo. O sea, todo era bueno en ese libro. A mí me parece que todo ese libro es buenísimo. Aparte de todo, el maldito era joven, es como, no. O sea, me parece muy inspirador que alguien tan joven haya hecho un libro así. Y además, porque creo que el Bradbury viejo nunca logró lo que logró cuando era joven. Entonces es como que siempre me impulsa la idea de, yo quiero escribir un libro que mi yo viejo diga, nunca logré superarlo, ¿sabes? Es como mi hit fue y ya nunca logré superarlo, pero no importa porque alguien algún día va a decir, maldito Daniel Centeno, escribió un libro genial a sus 20 y pico, 30, ¿no?
Mira, yo quiero preguntarte, antes que Daniel de acá de Lectores Promedio me interrumpa, porque ya quiere preguntar, sé que quiere preguntar, pero el tema, bueno, leí tu libro de Rara vez elegimos morir, gracias a Daniel de Lectores Promedio, que se lo robé, se lo presté, se lo devolví, creo que se lo rompí un poco, pero bueno, se lo devolví. Pero hay algo en común con que no ha sido lo único que has escrito como antología, sino que también, si revisamos un poco para atrás o para adelante, según como lo quieras ver, de los libros que has escrito, son antologías. ¿Por qué has optado por ese tipo de formato de cuentos y no como algo más grande? O si te sientes más cómodo con ese formato. No, me siento mucho más cómodo porque luego yo tiendo, me imagino que ya se dieron cuenta, a la verborrea. Entonces, creo que el cuento me ayuda como a contener. O sea, es como, si mi tendencia natural es expandirme, siento que cuando escribo sí soy otra persona. O sea, es como, me estoy concentrando en destilar así como el mundo en poquito, en lugar de dejarme ir. Yo, por ejemplo, una vez cometí la tontería, y digo una vez, me refiero a varias, pero no quiero decir cuántas, de tratar de escribir una novela. Y no, o sea, me termina saliendo una cosa bien random porque termina siendo como una cosa ensayística rara donde en realidad no pasa nada, pero todo es como, voy a mostrarte una escena al principio y el resto de la novela, que son 75 capítulos, voy a mostrarte los diferentes ángulos de esa misma escena. Es como que no ocurra absolutamente nada. O vamos a ensayar sobre cada aspecto minúsculo de la primera escena y al final todo es igual, pero estás destruido emocionalmente, ¿no? Entonces, yo cuando veo ese tipo de cosas que yo hago, digo, es que esto es horrible, o sea, esto ni siquiera yo lo quiero leer, y eso que yo lo escribí, no tiene ningún sentido, es como caótico, y en cambio con el cuento no, o sea, con el cuento siento que siempre tengo como muy claro qué quiero decir y qué quiero hacer, y cuando no tengo claro lo tiro a la basura, y es mucho más fácil, porque con una novela es como, ya llevo 200 páginas, por ejemplo, así me pasó con mi último intento de novela, ¿no? Dije, ya llevo 200 páginas, wow, voy a reescribir, ay, no, bye, y fue como a la basura, y fue de mejor voy a hacer un cuento, escribí un cuento, me salió horrible, al día siguiente escribí otros dos, es como, es mucho más rápido, además va un poco más con mi ritmo de escritura, que la verdad es que yo soy un escritor un poquito flojo, poquito, de que no soy de esos de los que tienen que sentarse todos los días tengo que escribir 1000 palabras diarias. Ay, no, qué flojera, no es trabajo. Es como, no, por favor. Yo solamente cuando tengo ganas o cuando estoy inspirado, cuando me viene la musa o cuando tengo una idea loca, digo, me voy a sentar a escribir. Entonces, novela yo no funciono. O sea, siento que sí necesitaría ser como mucho más disciplinado en el sentido de sentarme todos los días para escribir una novela. Y con los cuentos no, con los cuentos puedo tener así un flashazo de iluminación, escribo un cuento y luego no vuelvo a escribir en una semana y no pasa nada. Es como, no tengo el riesgo de que se me olvide de qué estaba escribiendo o de querer hacer que una escena se convierta en la novela completa, como Oso de Marian Engel, que es como, o sea, no corre ese riesgo, es como, lo peor que puede pasar es que conté un cuentito ahí de una cosa rara y ya, y lo oculto entre otros 10 cuentos de la antología y finjo demencia. En cambio, con la novela no, es como te expones, solo es uno, ¿no? O sea, es toda una historia, pero no tienes dónde esconderte. Y yo así de, no, yo mejor sí me escondo. ¿Cuándo partiste escribiendo y cómo fue la experiencia de ser becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes? Yo empecé escribiendo, yo era un niño muy aburrido, sí, o sea, yo tenía así mis juguetes en hilera, o sea, de hecho mis juguetes de la infancia están intactos, ¿no? Porque nunca les hacía nada, o sea, los ponía en hilera y les hacía historias, pobrecitos. Así de, los juguetes así de queremos que juegues con nosotros, ¿no? Y yo, no, solo son modelos de personaje. Es como, confórmense con ese triste destino. Pero no, ya en serio, o sea, escribir en serio, empecé a escribir hace 10 años, de hecho este año ajusté 10 años, y cada año he tratado de escribir por lo menos un manuscrito de libro de cuentos. Creo que los primeros 2, 3 años, logré entre los 3 años uno, y a partir de ahí cada año me he propuesto como escribir un proyecto diferente cada año. Aparte, como tengo la manía de que me obsesiono por temas, entonces por ejemplo, el año pasado estaba obsesionado con la amistad y entonces hice puros cuentos de amistad y objetos y muerte. Y luego el año antepasado me obsesionó una ciudad mágica y así, ¿no? ¿Cómo fue mi experiencia con la beca? Fíjate que extraña, porque yo tuve la beca en 2 ocasiones, la del Fondo Nacional. La primera vez los encuentros fueron presenciales. Los pongo en contexto porque
pues ustedes no son de México y probablemente quienes nos escuchan tampoco. Es una beca que se da aquí en México que puedes pedir desde los 18 años hasta los 34. Se supone que si eres joven creador, o sea, yo todavía soy joven, porque todavía no tengo 34, y te la dan como en múltiples disciplinas, ¿no? O sea, cine, guión, literatura. En literatura hay de novela, de cuento, de poesía, de ensayo, de un montón de cosas. Y la idea es que la beca lo que hacían era que durante un año te daban como una administración mensual que te ayudaba, se supone, como a concentrarte en tu trabajo artístico en lugar de volverte loco a ver de dónde sacas dinero. Y durante 3 encuentros en el año, o sea, como cada 3 meses, 3, 4 meses, juntaban a todos los becarios de todas las áreas a presentar sus proyectos, a tallerear entre ellos, a convivir entre los diferentes como áreas, a conocer, les digo, los proyectos de los otros, y trabajabas con tu propia área. Por ejemplo, yo que estaba en cuento, pues trabajaba con los cuentistas, mi libro de cuentos, ¿no? O sea, lo tallereaba yo el mío, yo les tallereaba el suyo, ¿no? Y todos tallereábamos todo. Eso me pasó la primera vez que tuve la beca. Fueron 3 encuentros presenciales, conocí a un montón de personas de un montón de áreas, fue una cosa muy padre. La segunda beca que tuve fue muy diferente porque ya los encuentros fueron virtuales. Entonces, los encuentros virtuales y lo presencial pues no tienen nada que ver, ¿no? O sea, en el virtual, por ejemplo, te ibas todo un fin de semana, les estoy hablando de, creo que era jueves, viernes, sábado y el domingo en la mañana, te ibas a algún estado en México, se juntaban todos ahí en un hotel así gigantesco y tenías ahí todas las actividades. Y pues muchas actividades las hacían, por ejemplo, en museos, galerías y demás. Entonces andabas turisteando, o sea, era como todo muy bonito. Todo el tiempo convivías todo el día con un montón de gente. Luego, por ejemplo, me acuerdo que en aquel encuentro, pues no dormías, o sea, obviamente no dormías, porque pues, si no conocías a la gente más que estando ahí, eran las 5 de la mañana y seguías despierto y a las 7 ya tenías que estar levantado, ¿no? O sea, era muy rico, era muy desgastante, pero muy rico. Y el segundo encuentro que tuve, como fueron encuentros virtuales, solamente duraban un día, solamente conocías a la gente de tu pura especialidad, nada más, y ya. Y entonces el último encuentro de esa beca, por fortuna, sí fue presencial. Y volví a volver a vivir todo así como esas otras veces que les digo. Pero les digo que fue agridulce, porque la verdad fue un evento muy bonito, pero solo fue uno. Y ya a partir de que yo terminé mi beca, todos los demás becarios que vengan de aquí para el futuro, ya no existen los encuentros presenciales. Ya todos van a ser virtuales. Entonces es agridulce porque yo viví el último encuentro. Es como, súmenle a mi trauma de que yo siempre siento que a mí me toca lo último de todo, como el fin de las cosas, que no quiero andar en eso, pero así de publiqué en una revista, la desaparecieron, publiqué en un sello editorial, lo desaparecieron, es como, tuve una beca, la desaparecieron, es como, oh rayos. Pero sí, fue una experiencia agridulce, pero muy bonita, porque conoces como gente de todo el país. Por ejemplo, yo me sentí súper inculto porque pues conocí gente que había leído 3 millones de veces más que yo, que tenían muchísima más experiencia que yo, y es como, oh, por Dios, es como, me siento todavía más chiquito de lo que yo me sentía, ¿no? Pues, pero es muy padre, es muy padre. Y antes de que David venga con una pregunta, quería preguntarte acerca de eso. ¿Cuál es la percepción que tienes acerca de la figura del escritor que se forma en la academia y la figura del escritor que patea calle y en el fondo tiene una mezcla entre leer, la experiencia quizás de talleres? ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿Marca alguna diferencia en el camino? Claro, pero digo, yo tengo vicio porque soy psicólogo, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas si un cambio conductual hace una diferencia en personalidad, yo te diría, por supuesto que sí, y te mostraría las evidencias de por qué, ¿no? No, yo creo que sí hace mucha diferencia, pero como dicen, son varios caminos para llegar a lo mismo. Yo ahorita lo estoy notando en que, por ejemplo, yo te estoy dando un taller y yo, por ejemplo, yo no he estado en talleres. O sea, yo nunca había estado como una persona tallereada, más que les digo en estos encuentros de la beca, y era un contexto como muy específico. O sea, no era un taller permanente, no, era, vas, te hacen mierda por 2 horas y luego ya, como ya acabé, yo ya presenté lo mío, listo. Es como ya soy libre por el resto del año, ¿no? No, yo creo que sí hace la diferencia en cuanto a que, por ejemplo, si tú acostumbras tallerear con un grupo de personas, por ejemplo, sí puede pasar que te influencie la manera en la que ellos ven la literatura, querámoslo o no. A veces para bien. Por ejemplo, yo me acuerdo que mis primeros libros
los tallereaba todos. Tallerear es una manera de decirlo, o sea, no era que los tallereara como tal, pero los platicaba con una amiga que también es escritora especulativa también, y a mí ella me parece súper original, me parece muy creativa, me parece muy ingeniosa, tiene un muy bonito ritmo, o sea, en el lenguaje siento que tiene un ritmazo ella. Entonces, por ejemplo, a mí tallerear con ella me ayudaba porque me hizo desarrollar cosas que yo nunca habría desarrollado por mi cuenta y que evidentemente cambia la manera en la que yo entiendo la literatura, ¿no? Por ejemplo, a mí el ritmo me valía 3 hectáreas de lo que sea, ¿no? Yo decía, lo importante es la historia, lo importante es la profundidad psicológica, la epifanía. Y mi amiga como de, sí, todo muy bonito, pero me estás taladrando los oídos. Es como, por favor, cuida el ritmo. Y entonces te hacen ver de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, ella que sí era como muy de, pues ella sí leía, creo que muchísimo más que yo, ella sí tenía como otra forma de ver la literatura. Y yo lo he notado, por ejemplo, les digo, en estos encuentros que yo iba de artistas, que algunos, por ejemplo, ya habían tenido 20 talleres, ¿no? O sea, que ya habían ido 20 talleres y habían trabajado con todos los pros ahorita de México, y ya les habían enseñado todas las técnicas, y entonces su manera de entender un texto, les doy un ejemplo bien, bien sencillo, ¿no? Digo, les digo que divago, o sea, quiero responder de manera concreta y divago. Tú extiéndete, no te preocupes. Ok. Por darles No un tenemos ejemplo. patrocinante, así que Cuando, podemos. cuando yo escribo un texto, por ejemplo, que yo, por ejemplo, yo me considero en cierta manera como escritor de calle, o sea, de calle en el sentido de que yo no fui a escuelas de escritura, yo no tomé talleres de escritura, etcétera. De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera he leído suficiente literatura, o sea, como estas personas que dicen, no, yo tal año leí 200 libros, ¿no? Y así de, yo leí 20, ¿no? Es como, ups, sorry, yo no leo tantos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo escribo un texto, es como siento como esta fogosidad extraña, como de acabo de desvivirme en este texto y acabo de sentirlo como una herida, como una laceración, como he reconstruido mi espíritu en esto que hice, ¿no? Y entonces de repente luego lo platico con alguien que ha estado en muchos talleres, que ha leído un montón de literatura, pero que la lee como muy técnicamente, y le preguntas cómo escribió un cuento y te lo cuentan más como, se me ocurrió una idea y me senté a escribir un párrafo y me puse a corregirlo y me di cuenta que cuando lo corregí, que en ese párrafo había una idea secundaria, entonces la desarrollé en otro párrafo y así me fui párrafo a párrafo y duré un mes completo trabajando un cuento porque me puse a como pensar cómo la idea se desgrana en otras ideas y entonces lo pulí, lo edité y entonces ya quedó y yo como de... Y 950 páginas, ¿what? Como si fuera alquimia. No, o sea, a mí de verdad me sorprendía mucho porque yo me acuerdo que, y no lo digo para mal, ¿no? O sea, como dicen, son dos maneras muy diferentes de aproximarse al cuento. Pero yo de verdad, o sea, lo digo ahorita bromeando, pero yo lo digo en serio y cuando escribo me lo tomo en serio y me desvivo y me desgarro y lloro y las manos me acaban así como de que ya hasta me duelen de que llevo horas así tecleando sin parar. Y luego platico con alguien que se ha aproximado a la literatura más como algo técnico y como que un poquito de esa fogosidad se borra, o al menos yo lo he notado, o sea, que es más como es una historia y la historia crea un efecto y el efecto tal cosa, y entonces yo me voy a concentrar en crear tal efecto, y entonces si no lo logré hoy, lo lograré mañana cuando lo edite. Y para mí es como, ¿cómo? O sea, si no lo lograste o sea, digo, yo ahorita sueno contradictorio porque yo ahorita estoy dando un taller, ¿no? Pero es como, cuando yo no lo logro desde la primera, yo lo tiro, o sea, yo lo aviento así como de, no, a mí me tiene que convencer en la primera. Luego ya la segunda que lo leo digo, es horrible, pero en la primera me convence. Vivo en el autoengaño de la emoción de esto es increíble, es como, me desviví, mira, lo ves, está sangrando. Y creo que esa puede ser la diferencia, que luego mucha de esa intensidad, que no digo que sea necesaria en la literatura, porque luego hay quien me dice como, no, para eso mejor ve con el psicólogo. Y yo, no, la literatura es para uno desangrarse ahí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí es donde está la diferencia y lo he notado en cómo hablan de su propia obra. O sea, la hablan como en términos como muy hay un arco de personaje y entonces pensé en él y yo, ¿arco de personaje? ¿Qué es eso? O sea, es como que el personaje haga cosas, que se te salga de control, que se vuelva loco, que cobre vida, ¿no? Que tú no tengas ni idea de qué va a ser. Y acá es de, no, en el desenlace me falta que tenga su epifanía. No los entiendo. O sea, yo cuando alguien me habla así, la verdad es que yo no lo entiendo, pero me parece fascinante. Pero creo que sí hay una diferencia. Daniel, yo necesito preguntarte entonces, ya diciendo todo lo que acabas de decir, ¿cómo tu proceso de creación? ¿Cómo es tan personal? Primero quiero saber los tiempos, porque si estamos hablando de antología,
terminas un cuento, haces switch para otro tipo de cuento, de repente tienen como una temática, una macro temática, que todos están bajo ese mismo, digamos, esa misma carpa, en el mismo circo, pero cada uno tiene sus mismas habilidades o sus mismas historias, sus mismos personajes, su mismo encanto. ¿Cómo haces? Primero, ¿cómo lo haces para hacer switch entre uno y otro? Y lo otro serían los tiempos. ¿Cuánto te tardarías tú, por ejemplo, para dejar de llorar por este personaje o dejar de sufrir por este personaje para cambiar el ritmo porque este otro se enamora, no sé, tiene sexo, tiene lo que sea acá, y en el siguiente es una niña, distinto? ¿Cómo haces para hacer esos cambios y cuánto tiempo te tardas entre cada uno? Por lo menos en ese proceso creativo. Creo que mi secreto es que soy como Hulk, ¿no? Así de mi secreto es que siempre estoy estresado, ¿no? Mi secreto es que siempre hablo de muerte y siempre están tristes, ¿no? Es como las infinitas variaciones de un único tema facilitan la transición emocional, creo, entre uno y otro. Sobre todo porque a veces, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando escribo un cuento me dan ganas de darle la contra. O sea, si yo, por ejemplo, escribí un cuento donde me queda la sensación de la amistad es la cosa más horrible del mundo, a los 2 días ya siento que me siento mal, ¿no? Es como me quedé con la sensación de que la amistad es lo peor y entonces tengo que escribir un cuento que dé la contra. Como no, la amistad es lo más bonito que hay. Y entonces cuando luego ya escribo el cuento donde la amistad es lo más bonito que hay, digo, no, no es cierto, no es lo más bonito. Así de yo tengo un mal amigo y me trata feo. No. Y entonces tengo que, o sea, tengo que negar lo que acabo de decir, ¿no? O si en un cuento me puse muy de llorar, digo, no, o sea, no, necesito quitarme esto, tengo que reírme. Y entonces escribo algún cuento, digo, les doy un ejemplo. Me acuerdo que hubo un día que escribí 2 cuentos, ¿no? Entonces, el cuento de la mañana era un cuento así desgarrador, así de, donde descubres que en realidad, tu fantasma está condenado a vivir ay, se me fue la palabra, como en uno de estos lugares enormes, vertederos de basura, condenado a buscar el velo que le quitaste a tu novia y que no sé qué, ¿no? Una cosa así bien dramática, así excesivamente dramática. Y me acuerdo que llegué a la tarde y dije, ay, no, no voy a poder dormir si no me quito esta sensación como de que nuestro fantasma va a acabar en la basura, porque además es como la trascendencia en la basura, es como horrible, ¿no? Y me acuerdo que dije, ah, claro, voy a escribir un cuento de un asegurador que está hablando con una viejita, donde la viejita le está diciendo que los aliens están destruyendo su casa y quiere saber si el seguro le cubre como que los aliens se lo están destruyendo, ¿no? Y como quiero que se ponga más raro, voy a hacer que el de la aseguradora sea un alien poseyendo un cuerpo humano y la viejita también, ¿no? O sea, es como vamos a hacerlo raro para sacarnos como esta sensación del cuerpo. Entonces, creo que mi primera respuesta es, ¿cómo le hago para hacer el switch de un ánimo al otro? Creo que me obligo a salir de un ánimo con el que sigue. O sea, es como, utilizo un cuento para sacarme al ánimo del otro. Yo soy como el típico chico que se saca un clavo con otro clavo, pero un cuento con otro cuento, ¿no? Es como, si necesito quitarme el ánimo de uno, Yeah. necesito escribir otro. Entonces, por eso casi siempre los hago como en oleadas. O sea, suelo tener periodos donde hago un montón y luego periodos donde no hago nada y vivo en la miseria y digo, ya no sé escribir, no voy a volver a escribir nunca, ya no soy escritor, soy un fraude, soy un fracaso. Y luego en 3 meses me aviento un libro de 90,000 páginas. O sea, es como, estoy mal de mi cabeza, ¿no? O sea, tengo como estos periodos extraños. Pero creo que me ayuda mucho a hacer ese switch, porque incluso cuando algunos se mantienen en el mismo ánimo, tratan de transmitir lo contrario, por ejemplo. Entonces es como, voy a decir lo mismo, pero voy a tratar de convencerme que lo que dije es mentira. A ver si así ya dejo de sentirme mal. Y entonces luego ya cuando yo me convenzo, digo, no, pero me convencí demasiado bien. Y así voy como en un estira y afloja conmigo mismo. Y eso me ayuda a tener como periodos donde escribo varios, como seguiditos. ¿Cuánto tiempo me toma? Suelo decir que esto es mi maldición y mi bendición. Digo que es mi maldición porque sí es una maldición, aunque no lo parezca. Yo suelo escribir, por lo general, excepto esta mi última mitad de año, porque este año me ha tratado muy mal, así de la docencia, la docencia está full de estrés, pero normalmente suelo escribir los cuentos en una sentada. Entonces yo tengo una idea, por ejemplo, con el cuento de este chico Bonifacio y Miguel, el de Árboles de Utilería, por ejemplo, yo me acuerdo que me senté nada más y solo tenía una frase en mi cabeza, la primera. Y ya, o sea, fue como, no tengo ni idea de qué va a tratar, no tengo ni idea de qué van a hacer, no tengo ni idea de por qué, solamente se me ocurre la idea de que es muy divertido un ecocidio. Y fue como, ¿pero por qué es divertido?
Y luego ya fue de, claro, porque alguien va a representar al que mata al bosque, ¿no? Y es de, bueno, pero tiene que haber alguien a quien maten. Y entonces, bueno, aquí está, lo matan. Y es de, oye, ¿pero lo va a matar ya o se va a tardar? Y entonces fue como, lo voy escribiendo en el momento, o sea, mi cerebro va haciendo como las conexiones en el momento y no me detengo. Cuando me detengo, digo, ya estoy pensando esto, es una cochinada, adiós. O sea, necesito como el frenesí de no detenerme. Y si me detengo, se muere. Entonces, por ejemplo, digo, por darles un ejemplo, mi primer libro de cuentos que me publicaron, que se llama No hablaremos de muerte de los fantasmas, tiene 24 cuentos y lo escribí en un mes, por ejemplo. O sea, casi un cuento por día, más o menos. Hubo días que escribí 2, hubo días que no escribí ninguno. Y luego, por ejemplo, el de Rara vez elegimos morir, cada cuento me tomó una tarde. Entonces, si son 7 cuentos, 7 tardes. Entonces es como, una pero, semana completa. Sí, o sea, realmente la escritura del primer borrador no me toma tanto, o sea, me toma una tarde y lo terminé. Lo que luego me toma un montón de tiempo es editarlo, porque como la escritura me voy así como, luego ya la editada es como, a ver, espérate, en tu mente todo se conectaba, todo se conectaba muy bien, pero en el texto no las conectaste, es como, tú las viste las conexiones, pero no las hiciste, entonces necesitas hacerlas. Entonces ya en la edición me puedo tardar, por cada cuento lo edito una vez, lo edito 10 veces, lo edito 20 veces, hasta que alguien me lo quita de las manos, por fortuna. Hay cuentos que ya están pulidísimos, pero es porque llevo años editándolos y nadie me los quita de encima. Y por fortuna, los libros que he publicado ha sido como que los escribo y al par de años o al año siguiente ya es como, ya te lo quitamos. Y es como, ay, gracias. Es como, ya no quiero seguirlo editando. Pero sí, el tiempo, y por ejemplo, entre proyectos me suelo tardar. Por ejemplo, cuando terminé mi proyecto de robots, lo terminé en noviembre de 2020 y no volví a escribir nada hasta junio de 2021. O sea, nada, porque acabé así como frito. Pero luego de junio de 2021 a noviembre de 2021, escribí, les digo, 90,000 palabras, que es como el libro que ustedes tienen, como multiplicado por 4. Y fue como, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde salió esto? Y cuando lo acabé, otra vez pasé meses que no volví a escribir nada. O sea, es como, tengo rachitas donde hago un montón y rachitas donde no hago nada. ¿Cuál ha sido el cuento que más te ha gustado escribir y cómo ha sido la experiencia de publicar un libro, en este caso, Rara vez elegimos morir, con una editorial en otro país? ¿Cuál es mi cuento favorito? Depende de mi ánimo. Cuando ando feliz, te diría uno, cuando ando... Pero fíjate que yo creo que uno de mis favoritos... Bueno, te voy a decir cuál es mi favorito, pero no por razones literarias, sino por razones extraliterarias. Hay un cuento que se llama Noturo, que trata la historia de un niño que está celoso porque su padre tiene un chimpancé que sabe lengua de señas y el niño está celoso porque el chimpancé se llama como él, pero porque a él niño, le pusieron como el chimpancé. O sea, su padre adora tanto al chimpancé que le puso a su hijo como él. Y entonces él se da cuenta de que su padre nunca lo ve como su hijo verdaderamente, o sea, más bien trata al chimpancé como si fuera su hijo. Y entonces él comienza a querer aprender lengua de señas para tratar de convencer a su padre de que lo quiera a él. No para que lo quiera al chimpancé, sino para que lo quiera a él. Y al final resulta que es una historia súper turbia de narcotráfico, donde en realidad al chimpancé lo utilizaban para darle señales a otros chimpancés que se estaban ayudando como una red de chimpancés que utilizaba el narco para que no, o sea, para que no se dieran cuenta, o para que se distrajeran con el animal y no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y es o sea, tiene un final súper turbio, tiene una de las escenas más dolorosas que a mí me ha resultado escribir, pero fíjate que yo pensaba que era un mal cuento. O sea, para mí ese cuento se me hace como muy bonito, muy especial, porque yo me acuerdo que cuando lo terminé y lo terminé para un concurso y lo mandé, yo me acuerdo que dije, este no es un buen cuento. O sea, no es que yo lo haga feo, no es que yo lo mire feo, pero yo sentía que no era un buen cuento porque lo hice muy diferente a como hago todos los demás. O sea, normalmente tengo como estas historias súper emotivas o estas historias donde un personaje todo el tiempo está como reflexionando cosas y demás. Y acá tengo esta historia donde el protagonista de repente tiene como estos pasajes largos donde se pone a contarte la historia de cómo los chimpancés desarrollaron su lenguaje. Y para mí era como, no, o sea, eso es como demasiada explicación, no me encanta. Siento que es como muy ciencia ficción, como clásica, pero en el mal sentido. O sea, como que viene como el infodump, que te explica todo en un párrafo. Dije, no me encanta. Pero me pasó que con ese cuento gané mi primer premio nacional aquí en México y el primer y único premio nacional que tengo.
Y me han llegado un montón de lectores por ese cuento. O sea, porque lo publiqué yo en mi blog, porque nadie me lo quería publicar, porque era larguísimo, era como 8,000 palabras. Y muchísima gente ha empezado a seguir mi trabajo a raíz de ese cuento. Entonces, yo le tengo mucho cariño a ese cuento, así en especial, porque hay gente que no ha leído ni uno de mis libros, pero ha leído Noturo. Y le encanta Noturo y dice que es fan mía por Noturo. Y es como dicen, se va a quedar en esa montaña y de ahí no se va a bajar. Es como, no sé qué escribió Daniel aparte de Noturo, no me interesa, pero Noturo me encanta. Y es como, no sé por qué, o sea, me parece, de verdad, me parece genuinamente fascinante y siento que es el cuento que más alegrías me ha dado, no tanto cuando yo lo escribí, sino cuando salió al mundo y vi cómo la gente lo recibió. Fue como wow, o sea, no puedo creer cómo la gente lo está... Y todavía a día de hoy le siguen llegando como un montón de visitantes a mi blog por ese cuento. Así, todos los demás cuentos de mi blog así con telarañas y Noturo así como de, sigo en la gloria, ¿no? Y la segunda pregunta que me hacías era de qué se sentía haber publicado en Chile. Sí. ¿O me estoy confundiendo? ¿Sí? Es una cosa mágica, sobre todo porque aquí en México me pasa que luego paso como muy desapercibido. Por ejemplo, te doy un ejemplo así bien burdo. El otro día me acabo de enterar, gracias a un amigo, que en la Biblioteca Pública de Nueva York tienen mis 4 libros. O sea, tienen toda mi obra. Y yo estaba así como, estaba vuelto loco, ¿no? Y dije, wow, es la primera biblioteca extranjera que tiene toda mi obra. Y luego me detuve y dije, a ver, espérate, es la primera biblioteca a secas. En México no hay ninguna biblioteca que tenga mi obra. De hecho, ni siquiera en mi ciudad tienen mi obra. O sea, es como, hacen eventos de escritores y no me invitan, hacen como charlas de género especulativo en mi ciudad y no me invitan. Pero ¿cómo? Espérate, yo necesito comprobar, a ver, si en Biblioteca Pública Digital está tu libro. Sigue comentando, sigue respondiendo a Daniel, por favor. Mientras yo voy a buscar eso, no puede ser. Dale. Sí, entonces digo, y no lo digo por quejarme, o sea, es como ya lo acepté, ya lo tengo como bien naturalizado, pero descubrir que en Chile no fue el caso, me sorprendió muchísimo, porque fue mi primera aproximación de, oye, aquí no me quieren, pero allá sí. Es como wow, ¿sí? Porque me empezó a pasar, por ejemplo, que lectores que habían leído mi libro de Rara vez elegimos morir, pero que vivían allá en Chile, me escribían en privado para decirme que les había encantado, me empezaron a seguir, me dijeron que ya habían conseguido mis otros libros, que los habían encargado, por ahí incluso uno me dijo que ya lo había conseguido pirata, o sea, es como, siento bien bonito, ¿no? O sea, desde en otro país ya me están pirateando, o sea, es de, no sé, como que de repente, o sea, de repente es bonito descubrir como un buen recibimiento, sobre todo cuando no estás acostumbrado. Y más porque, por ejemplo, yo aquí en México, mis libros nunca han estado en librerías grandes, por ejemplo, nunca. Y luego mi primer libro en Chile ya está en todas, o sea, en todos lados está, digo, yo por ejemplo, yo no las conozco, pero me acuerdo que mis editores me decían, tu libro ya está en la Antártica, tu libro está en la Feria del Libro, tu libro está en no sé dónde, y yo, ¿qué es eso? Y ya me ponía a buscar y era la Feria del Libro, la segunda librería más grande de Chile, ¿no? O Antártica, la segunda o la primera, y yo, o sea, logré llegar más rápido a librerías grandes en otro país que en mi propio país. Se me hace súper surreal. O sea, mis libros aquí se consiguen, no voy a decir que difícil, pero, o sea, es muy raro que tú llegues a una librería y te encuentres un libro mío. Es dificilísimo. Y saber que en otro país sí, es como, no sé, siento que es como un chiste personal para mí. Es como wow, o sea, pero bonito, mira, ¿no? O sea, bonito, siento bonito, pero me da risa, la verdad. Pero en base a eso que estás comentando, por lo menos eso de visitar Chile, ¿lo ves probable como en algún contexto cercano? Con mi sueldo de profesor, no creo. Digo, tengo que ser honesto, así de, tengo una mala combinación, así, estudié psicología, que no da mucho, soy docente, que no da casi nada, y soy escritor, que no da nada. Entonces es como, mala combinación por donde la busques. Entonces, ajá. Quizá algún día si abro un OnlyFans, sí voy a Chile. Pero mientras no, porque si no, no voy a tener de dónde. Ya está bien. Mira, necesito hacer una comparación con Mega Man. No sé si ha llegado algún momento a jugar Mega Man. Pero en esto, el jefe final siempre va a ser el Dr. Robotnik, aparentemente. Es el único villano que tiene esa saga. Pero para poder llegar a ese,
hay quien te recomienda que dicen, tú puedes jugarlo libremente, tienes que pasar por 9 villanos y ahí vas obteniendo como las habilidades para después vencer al final. Ujú. O siempre hay algo como la revista Club Nintendo, lo que sea que ya no exista, que te va a decir, no, tienes que seguir un orden en específico para tener esas habilidades y finalmente llegar como terminarlo más fácil y matar a Robotnik, al doctor Robotnik. En Ujú. base a esa comparación que te acabo de decir, ¿cuál dirías tú como escritor, con tu faceta de escritor, que son las habilidades, en qué orden debería seguir a alguien que le interesaría escribir o hacer una antología o escribir cuentos? ¿Cuál es el orden que deberías hacer o seguir para poder llegar a ese final que es la publicación, digamos? A ese villano final Robotnik que es la publicación. ¿Cuál crees tú que sería como ese orden que debería seguir? Siento como un eco del más allá diciendo, no, sean escritores. Pero sí, tienen razón, tienen razón. Mira, yo, ahora que lo dice, yo le digo a toda esa gente que voy a estudiar comunicación social o periodismo. No lo hagas, por favor. en mi malla le digo, si tuviese la máquina del tiempo, le digo, David, no, estudia lo que sea menos eso, por favor. Sí, así me pasaría lo mismo. Pero en todo caso, yo digo, bueno, ya filo, ya quiero ser escritor. ¿Cuál dirías que ese orden, digamos que debería asumir? Que bueno, al menos en tu experiencia, te diría, bueno, a mí me sirvió, de repente te sirve, no, yo te lo voy a dejar. Ajá. Fíjense, como dicen, mi camino ninja fue muy extraño porque siento que yo lo hice en un orden que no debía. Y como no debía, me estrellé varias veces. Por ejemplo, yo empecé leyendo a Alice Munro, y luego me pasé a leer a Raymond Carver, luego me pasé a leer a Ray Bradbury, luego me pasé a leer a Dick, luego me pasé a leer a escritores muy buenos acá en México, Enrique Serna, Eduardo Antonio Parra, etcétera. Y entonces, lo que a mí me pasó primero como lector escritor, es que me jodí como lector, porque empecé leyendo puras obras maestras. Entonces, o sea, de verdad eran puros señores librazos, puros señores cuentos, así señores historias que yo decía, es que esto es inmejorable, ¿no? O sea, esto es increíble, es buenísimo, esto es la literatura, ¿no? O sea, es como, son este montón de personas dañadas, destruidas, rotas, que están buscando su espíritu, que lo hacen a través de como verterse hacia arrancarse el alma y ponerla ahí, ¿no? Y entonces luego comencé a convivir con otros escritores, comencé a convivir con gente del medio y me di cuenta que, no quiero decir que la mayoría, pero para mi triste fortuna, una gran mayoría de los que yo he conocido, no digo que la mayoría de los que son, pero de los que yo he conocido, se burlaban de ese tipo de escritores. O sea, se burlan. Dicen, ay, el escritor intenso, ay, sí, el ridículo, ay, me desvivo, me desangro, uy, denle una transfusión, pobrecito. Y literalmente se burlan. O sea, yo me acuerdo que una vez, la primera vez que me invitaron a una mesa con escritores, yo estaba como niño chiquito, ¿no? Así como, ay, wow, así voy a conocer a gente igual de perturbada que yo y vamos a hablar de cosas bien, bien raras, ¿no? Como a mí me encantan. Y yo me acuerdo que lo primero que hicieron fue burlarse de eso. O sea, burlarse de, ay, ¿no les ha tocado que se topan con un intensito y que no sé qué? Entonces, yo una primera recomendación que no tiene que ver con escritura, bueno, dos recomendaciones que no tienen que ver con escritura, pero que sí tienen que ver con convertirse en escritor, así pongámosle la etiquetita, es uno, que conocer otros escritores, si puedes, sea lo último que hagas. O sea, espérate a que ya tengas tu proyecto hecho, espérate a que tú ya tengas tu visión de qué es la literatura, espérate a que tú ya estés como bien firme, a que ya nada te decepcione ni nada te desilusione, que tú ya te hayas vuelto amigo de todos tus escritores muertos favoritos y entonces conoce a otros escritores. Al menos en mi caso ese sería un primer consejo porque el nivel de decepción que yo sentí, me acuerdo que luego me llevó a que cuando empecé a leer a estas personas, me di cuenta que cuando yo los leía yo decía, es que esto parece escrito por encargo, parece escrito como una tarea, parece escrito como algo que fue como, bueno, me van a pagar por hacerlo, entonces, pues ahí está. Y a mí me pasó que yo sentí que me jodí como lector, porque luego, ese es el segundo consejo, que lean un poquito de todo, que no empiecen leyendo pura obra así magna, increíble, grandiosa, porque si empiezan así, cuando luego lean los esfuerzos que estamos haciendo los vivos, comunes y corrientes, que todavía no hacemos obras magnas, todo les va a parecer defectuoso, roto y horrible. Y se pueden decepcionar y pueden decir, ya nadie escribe cosas chidas y alejarse,
que de repente a mí me pasó. O sea, que yo tuve una etapa donde dije, no, ya nadie escribe chido, ya todo es horrible, ya todos los escritores buenos están muertos. Que la mayoría de los días sigo pensando lo mismo, ¿no? Y me incluyo a mí mismo, así como de yo no les llego a los talones a los que a mí me gustan. Sé que suenan a consejos raros, pero la verdad, a mí me habría gustado dármelos. Como de, a ver, Daniel, espérate. O sea, como no les aceptes la invitación todavía. Primero siguen lo tuyo, siguen lo tuyo, siguen lo tuyo, siguen lo tuyo, por el tiempo suficiente para que para que ya no te afecte descubrir que Santa Claus no existe. O sea, que los escritores intensos y desvividos y que ponen su alma en lo que están poniendo, no son mayoría. O si la son, hay un montón que no lo son y que les gusta publicar un montón. O sea, porque estoy seguro que hay un montón de gente igual de desvivida que yo, pero he tenido la mala suerte de conocer a muchos que no. Y a mí, por ejemplo, sí me echó un poquito para atrás y me acuerdo que hubo unos meses que no pude escribir porque yo dije, es que ¿a dónde me estoy metiendo? O sea, a este mundo me quiero meter donde la gente se va a burlar de mí porque cada vez que yo hable de mis libros voy a decir que yo me estoy desviviendo con esto y se van a burlar de mí en mi cara. Es como, no, gracias. Entonces, suena a consejo raro, pero espérense. Si ustedes notan que ustedes son inmunes a eso, por ejemplo, yo no era inmune. Si ustedes son inmunes a la decepción, por ejemplo, pues sí, métanse y hablen ya con todos los escritores del mundo y métanse a todos los talleres del mundo y hagan todo lo que quieran con otros artistas, pero si no son inmunes, si son como yo, que de repente les duele la decepción, espérense y ustedes métanse en lo suyo y hagan lo suyo y luego ya verán dónde van, pero primero como dedíquense a lo suyo. Y consejo ya, como dicen, escrituril, yo coincido mucho precisamente con Raymond Carver, que es mi escritor favorito, y ahora sí poniéndome un poco más serio, él dice que lo que hace especial a un autor no es tanto ni como su prosa, ni como la perfección de su técnica, ni nada así, sino su manera de ver el mundo. Entonces, mi recomendación sería que siempre se estén preguntando, o si no preguntando, siempre detengan como observar detenidamente cómo están viendo el mundo. O sea, que se detengan no solamente a ver, sino a observar. O sea, que sea como por ejemplo, cuando tú ves a dos personas, ¿cómo las observas? ¿Qué deduces de lo que estás viendo? ¿Tú te imaginas que están teniendo una conversación trivial que está escondiendo como en un iceberg todo el drama que tienen? ¿O tú te imaginas que están a un minuto de agarrarse a golpes? ¿O tú te imaginas que ya están rompiendo y se están despidiendo como amablemente? Es decir, cuando tú ves a dos personas, ¿qué te imaginas por qué están juntas? Y por ejemplo, si tu manera de ver esos dos extraños es que tú crees que están rompiendo, tu manera de ver el mundo es la ruptura. Y entonces como pregúntate qué puedes decir tú de la ruptura. Y es como concéntrate en eso. Es como, es lo que tú ves en el mundo, entonces es como si le prestaras tus ojos a alguien más. Como concéntrate en la medida de tus posibilidades en que tus ojos sean lo suficientemente transparentes para que alguien pueda ver lo que tú estás viendo. Y ese sería como mi consejo, o sea, general. Es, ¿cómo puedes llegar a eso? Como tú quieras. Puede ser, ponte a copiar a textos que te gustan, por ejemplo. Ponte a cambiarles el final a textos que te gustan. Ponte a reescribir obras que te gusten. Ponte a corregir obras que te gusten, pero que sientas que tienen errores. Ponte a tallerear con otros. Cualquier camino el que se te ocurra me parece que está bien, pero siempre y cuando sea para preguntarte qué estoy viendo yo y cómo lo veo y cómo le puedo hacer para que el otro vea lo mismo que yo. Creo que ese sería, sobre todo el consejo que yo habría apreciado mucho, porque yo siento que mi primer manuscrito es el menos yo, porque yo todavía ahí estaba como mirando a muchas partes. Y ya a partir de ahí como que agarré la onda y dije, no, a ver, espérate, es que este cuento lo pudo haber escrito otra persona, no yo. Y ya a partir del segundo dije, no, es que quiero que sean cosas que solo podría decir yo. Aunque las diga bien mal, aunque la prosa esté horrible, aunque la historia se venga abajo, aunque los personajes sean repetitivos, no me importa. Es como, tengo que concentrarme en algo que solo diría yo, en una cosa rara que solo a Daniel se le pudo haber ocurrido. Entonces, ese sería mi consejo, que se pregunten en qué se fijan ustedes cuando ven algo y traten de explotarlo, así llévenlo al límite de lo insano. Por supuesto, todos mis consejos bien insanos, ¿no? Llévenlo al límite del insano y a ver qué sale. Yo digo que probablemente va a salir la búsqueda más honesta que pueden tener, que es como la búsqueda hacia adentro, pero con la intención de comunicarlo hacia afuera. Y ese me parece que es como el mejor consejo que puedo dar, creo. Yo necesito, antes de cerrar este programa, Daniel, porque estamos ya casi en lo último, necesito que te imagines que estamos en una fiesta y
te pregunten, Daniel, dinos la anécdota que va a salvar la fiesta, pero tú dices, permiso, voy un momento al tocador. Y vas en el baño frente al espejo y te muerdes la mano de ¡no puedo contarlo! ¡No! Y regresas a la fiesta y dices, oye, disculpa, me tengo que ir porque no puedo contarlo, porque lo voy a decir en Lectores Promedio. ¿Cuál sería esa anécdota? Que no puedes contar en la fiesta. Qué pregunta tan impactante. Así me voy a morder el puño y procedo a apagar mi cámara. Sí. Ay, me dejaste en blanco. ¿Pero cómo? O sea, es que... Vas al tocador y vas a morderte el puño en el baño. Básicamente, o sea, lo lograste también con la pregunta, que estoy así como de, ¿qué será? No, es que de verdad no. O sea, mira, es que te va, o sea, hay cosas como random o hay cosas como oscuras, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una semana, o sea, todo esto ocurrió en una sola semana en mi casa. Bueno, no en mi casa, en mi calle. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la tienda, o sea, mi casa está como a mitad de la calle y la tienda está en la esquina. Entonces yo me acuerdo que iba a la esquina y yo escuchaba como si veía como... Y yo, ok, y yo se escucha raro, pero pues no hay nadie, no hay nada, estoy alucinando, estoy loquito. Y luego regresando, o sea, ya regresándome a mi casa, poquito antes de mi casa, veía como un portón en el que entraba y salía gente, pero nunca te dejaban ver qué había adentro y solo era un portón. O sea, no estaba construido como una casa así chida, ni... No. Entonces, yo me acuerdo que pasé y dije, bueno, a lo mejor el ruido viene de aquí, ¿no? Dije, bueno. Luego ya volví a mi casa y un día, no me acuerdo por qué, no me acuerdo qué horas, no me acuerdo en qué contexto, volví a salir y me acuerdo que vi que habían puesto como una cinta amarilla en una de las casas casi cerca de la esquina. Y resulta que me enteré que tenían una persona secuestrada ahí y estaba golpeando con cadenas. Entonces lo que se veía eran cadenas. Y yo así como de, ok, dije, bueno, la casa del portón no era mala, no era maligna, no tenía nada de malo. Bueno, entonces luego como a las, ¿qué les gusta? 2, 3 días, menos de la semana, pusieron también una cinta y se pusieron 2 patrullas de policía tapando como cada lado de la calle, porque resulta que estaban sacando tambos. O sea, tambos así, enormes. Y yo como buen niño inocente, pues yo no tenía ni idea, ¿no? Yo dije, pues no sé qué habrán sacado en esos tambos. Y resulta que lo que tenían era ácido, o sea, habían disuelto personas en ácido, en tambos enormes. Entonces, en una misma semana, hubo una persona secuestrada casi a la esquina de mi casa, y luego sacaron tambos con personas disueltas en ácido. Casual, la misma semana. Pero mira, Entonces, ya va, como... en esa o calle, sea, y en esa calle tú dices, mi hola, calle está vamos sinistra. le invito a mi cumpleaños. Sí, no. No, miren, la verdad es que yo a veces lo digo en broma, pero lo digo en serio, que vivo en una calle donde cada 2 o 3 años tumban las casas que están y las reconstruyen a gusto del nuevo inquilino. Entonces digo, ¿qué persona tiene dinero, qué persona tiene presupuesto para tirar sus casas y reconstruirlas así como, no me gusta la casa donde me voy a mudar, entonces la voy a tirar y la voy a reconstruir completa de 3 pisos? Es como... Entonces yo siento que algún día me voy a enterar de alguna otra cosa y no me quiero enterar. O sea, yo siento que mi anécdota creepy extraña es que a la gente le va a dar miedo venir a mi casa. Para celebrarte tu cumpleaños. Básicamente. Daniel, necesito preguntarte porque mira, con Daniel de Lectores Promedio, el que tienes aquí a un lado, Ajá. aquí en la pantalla, tenemos Hola, Daniel. una actividad creepy, medio creepy, que es reunirnos a ver capítulos de La Rosa de Guadalupe. O de repente, algo así, pero con alcohol intermedio, por allí. Ay, qué Entonces, rico suena eso. sí, es como que una actividad lucrativa. Como Daniel, Antes cuéntame tu día. antes veíamos a Luz María, imagínate. Sí. Ahora pasamos a Rosa de Guadalupe, estamos en ese nivel de amistad. 10 de Entonces, 10. mira, necesito preguntarte, primero Dime. como escritor y segundo como persona que vive en México, mexicano. Es verdad, Ajá. esas historias pasan en verdad, esas malditas historias de verdad. Porque es algo así como, oye, de verdad, necesitamos de ver cada vez que esto pasa, que lo dice o lo comenta. De verdad hay historias así como, pasa tanto en ese contexto que uno puede hasta sentarse a escribir novelas, historias así. De verdad. No, es que en México nos encanta el melodrama y lo absurdo y lo excesivamente cursi, lo ridículo de tan cursi, de tan dramático y es como la telenovela mexicana llevada al extremo, porque es como condensar una telenovela en un capítulo. Entonces, es como todo tiene que ocurrir. Normalmente las telenovelas mexicanas eran muy conocidas porque toda la telenovela no pasaba nada, o sea, era como, o sea, sí pasaban cosas, pero no pasaba nada así súper intenso. Y de repente al final, el último capítulo, pasaba todo.
así, se moría la mala, se casaban, tenían hijos, veían el futuro, era como, todo ocurría en el último capítulo de 1 hora. Y entonces siento que La Rosa de Guadalupe es como el síndrome de los 50 minutos finales de la telenovela, llevado así como al límite extremo, o sea, vamos a hacer que cada episodio sean los últimos 50 minutos de una telenovela. Entonces, pues se les acaban las ideas, o sea, claro, es como, ahora qué más hacemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos a alguien como muy famoso exportado al extranjero, Temach, que por ejemplo hace poquito le hicieron un episodio en La Rosa de Guadalupe y yo ahí me di cuenta, ¿no? De cómo le hacen para crear un episodio. Y es como, agarran algo y literal es como, a ver, ¿cómo lo inflamos esto al máximo posible, pero que no reviente? O que reviente hasta el último minuto para que digas, ay, qué rico, ¿no? Es como qué drama tan ridículo, tan intenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el personaje dice, no todo tal cosa, resulta que el personaje de La Rosa de Guadalupe es no todo tal cosa, pero lo dice frente a una multitud y la multitud se pinta las caras de Joker y destruyen los Oxxos, ¿no? O sea, es como, se van al súper extremo. Ay Dios, salgo en una instantánea con mis manos. Entonces, o sea, no es que pasen esas cosas, pero la verdad es que en México sí es un lugar donde de repente vas caminando en la calle y te topas una botarga de Dr. Simi mientras hay un desfile que le hicieron a Akira Toriyama porque se murió, mientras hay gente en la esquina levantando las manos haciendo una genkidama, mientras en la otra esquina alguien le está tirando balazos a alguien. O sea, sí pasa ese nivel de surrealismo, sí. Pero no sabría decir si todos los días, pero de qué pasa. O sea, creo que por eso acá en México nos reímos mucho, porque es como, o sea, sabemos que es ridículo, pero al mismo tiempo sabemos que perfectamente podría pasar en cualquier... Podría ser un miércoles cualquiera. Mundo. Sí, claro, sí, podría ser mi vida, ¿no? Daniel, ¿dónde podríamos conseguirte si quisiéramos escribirte a cualquier momento no sé, te quiero escribir porque me encantó el programa, te escuché Lectores Promedio, o vi tu libro, ojalá. Vi tu libro en alguna librería de Chile. ¿Dónde podríamos contactar por internet? Primero que nada, gracias por no odiarme después de todo lo que dije, porque luego siento que termino diciendo puras tonterías, o que me paso de sincero. No, ¿dónde me pueden conseguir? Creo que en Buscalibre ya tienen uno de mis libros que se vende aquí en México, pero que al extranjero no se vende más que con Buscalibre, que se llama Los robots contarán nuestras historias. No sé si el podcast es con imagen o solo es audio. Las dos cosas, tiene imagen. Tú puedes mostrar. Vamos a salir en YouTube. Y si lo están escuchando, imagínenlo. Imagínenlo, es como muy bonito. Hay 2 robotitos en la portada y hay un atardecer. Por ejemplo, ya lo pueden conseguir así en físico, en papel, comprándolo en Buscalibre, igual que el de Rara Vez Elegimos Morir, es que creo que ya lo pueden encontrar en todos lados. O sea, creo que ya está como en... Lo vimos en la primavera del libro, vale decir. La que no nos respondió Tamara. Ahí, bueno, mira, lo vimos allí. Y el otro libro que tengo, no sé cómo lo pueden conseguir, pero la versión digital la pueden comprar en internet. La versión en físico no sé cómo la pueden conseguir. Se llama No hablaremos de muerte a los fantasmas, que es mi primer libro de cuentos. Entonces, me pueden encontrar en Buscalibre para mi libro de robots. Me pueden encontrar en Amazon para las versiones digitales de Rara Vez Elegimos Morir y el de los robots. Y me pueden encontrar, creo que en casi todo Chile, para el de Rara Vez Elegimos Morir. Y si no me encuentran, insistan en pedir mi libro para que pidan mi libro. Es como, hagan trampa. No lo tenemos. Ok. Y vuelvan a ir y vuelvan a preguntarlo. Así que, por favor, costeen mi viaje a Chile. Así para algún día ir sin tener que abrir un Only. Gracias. Daniel, te comprometo desde ya, siempre comprometemos un segundo programa, pero esta vez espero que en el segundo con la chela en mano. Si aquí ya nos diste un programa ya de 1 hora, yo espero que con chela en mano sea de 2. Ya voy a tener preparada una, por supuesto. Por favor. Muchísimas gracias. Oigan, pero no me van a querer oír ya estando borracho. No, no te preocupes. Hemos visto peores números de David, tranquilo. Viendo La Rosa de Guadalupe, de verdad. Bueno, pero es que ver mire, la verdad es que tengo que decírselos, acabo de sentir envidia de su amistad, porque tener una amistad con la que vean La Rosa de Guadalupe estando borrachos para reírse, suena como un planazo, es como súper plan, es como, chicos, los envidio, la verdad. Perdóname, y no te he contado de las 4 temporadas de Emily in París. Está marcada en Google Calendar.
Es como, porque además, tanto Daniel como yo somos de marketing, es algo como, Ay, esta maldita que hace, no puede ser, ¿cómo hace con estas Lo, cosas? lo irónico, Daniel, es que él es el compadre porque yo me casé este año ajá. y en la boda sucedió una cantidad de cosas como relatos salvajes. Entonces, literal, tenemos como demasiada historia. Mira, ahí vas ahí Entonces, está. así de. Ah, esto me estoy perdiendo Ir al tiempo. baño a morderse la mano. Ajá, exactamente. Ajá. Así de, mi tocayo es el que va a ir al baño a morderse la mano, no yo. Oh, mira, tengo una anécdota que sucedió tras bambalinas. David me advirtió que yo no te podía preguntar algún consejo para la novela o para escribir. Y yo, no, ya yo le he preguntado por Twitter, pues. Pero él me dijo, casualmente, Daniel, porque yo le he preguntado a varios invitados, no digas nada que tú escribes ni nada. Ya dio clase magistral, David. Así que cállate. Eso. Sí, ya, ya, Daniel, muchísimas gracias. ¿Ah? No, ¿de qué? Gustazo haberte tenido por acá. Igualmente. Daniel, el de Lectores Promedio, ¿tú puedes despedir este programa? No sé, me parece. Me Mira, el parece. programa pueden conseguirlo en las plataformas digitales como Lectores Promedio, en esa página que es estática, pero si ustedes la ven, tiene mucho cariño de fondo, pero muchos errores también. Lectorespromedio.com. Por aquí se despide Choc, o también conocido como Daniel Clie, por allá. Señor David Padilla, @Daguar. Nos escuchamos, nos vemos. Y por acá, Daniel Centeno, muchas gracias por escuchar esto y por ver esto. Eso. Chao. Chao.